Biblias el Salmo 92. Este era un salmo, es un salmo importante, pero lo era más en la adoración antiguo testamentaria. Era un salmo que se leía, que se cantaba en el día del Señor. Salmo 92, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Salmo 92, versículos 1 al 5. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio, en el salterio, con tono suave, con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Versículo 12, el justo florecerá, en ese contexto, como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más elevamos una oración a ti, porque sabemos que todo don perfecto desciende de lo alto. Y si ha de ser la predicación un don que viene de ti, debe ser en sujeción a tu espíritu y a tu palabra. Te pedimos que tú hables en esta mañana a nuestros corazones, que tú renueves nuestro entendimiento en cuanto a este tema y que tú seas glorificado mientras predicamos, no solo por lo que hablamos, sino aún por lo que oímos y de la manera en que lo oímos. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén. A lo largo de los siglos, la Iglesia de Cristo se ha congregado semanalmente cada primer día de la semana para adorar al Señor. No importa qué tan atrás vayas en la historia del cristianismo, eso es una costumbre, vamos a usar ese término ahora, luego vamos a aclarar, que ha estado presente en la iglesia. Todas las confesiones cristianas históricas concuerdan en este punto. La iglesia debe congregarse como iglesia cada primer día de la semana, no quincenalmente, no mensualmente, sino semanalmente. Y como espero probar en el próximo sermón, desde el principio siempre ha sido el primer día de la semana. Yo sé que hay muchos hermanos que se me han acercado. ¿Cómo se cambió el sábado para el domingo? Paciencia, ya estamos llegando allí. No es lo más importante, pero es muy importante, pero lo pusimos de último en nuestra serie sobre el día de reposo cristiano. La pregunta que debemos hacernos, mis amados hermanos, es esa costumbre de reunirse como iglesia el primer día de la semana. ¿De dónde provino? ¿Por qué nos congregamos como iglesia cada primer día de la semana? ¿Por qué lo hacemos este día y no en otro? ¿Es esto simplemente un asunto de costumbre? ¿Es un asunto de tradición? ¿O podemos ver en la Escritura un patrón que nos muestra y nos enseña que tal práctica debe, y uso la palabra debe con toda intención, refiriéndome a un deber, debe hacerse? Eso lo hemos estado exponiendo a lo largo de esta serie. Debido a que Dios en los 10 mandamientos, la ley moral de Dios establece que debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo, y que tanto era costumbre bíblica en el Antiguo Pacto, como podemos verlo a lo largo del Nuevo Testamento, y lo probamos el domingo pasado, la costumbre de la reunión de la iglesia, tal reunión debe celebrarse en el contexto de la iglesia. Mis amados hermanos,
la Biblia es autoritativa para nosotros. Una vez que vemos en su palabra algo, tal cosa debe ser aplicada rápidamente. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros. Él ve la palabra de Dios como la palabra de Cristo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Hay personas que hacen una distinción entre la enseñanza apostólica y la enseñanza de Cristo. Entre la enseñanza de Cristo y la enseñanza de Dios el Padre. Algunos ven el Antiguo Testamento muy severo, donde no hay gracia. Y esa es la del Padre. No, yo con el Padre no me llevo mucho. El Nuevo Testamento habla de Cristo. Es gracia, es misericordia. Ese sí es afable y cariñoso. Ven una dicotomía entre el Padre y el Hijo. Pero ven una dicotomía también entre el Hijo y lo que escribieron los apóstoles. Bueno, el apóstol Pablo ve la palabra de Dios como la palabra de Cristo. No hay distinción. De hecho, Pablo ve que una iglesia que agrada a Cristo, de acuerdo a Efesios capítulo 3, versículo 20, es una iglesia que está sostenida sobre el fundamento de los apóstoles. Si alguien te pregunta, mi hermano, ¿en tu iglesia hay apóstoles? Tú deberías decirle que sí. Mírenlo aquí. Nosotros estamos fundados sobre el fundamento apostólico. De ahí que nosotros, y pueden decirlo, el pastor Joel dijo eso, somos una iglesia apostólica, ¿cuál es la primer término? Católica, apostólica y evangélica. O sea, si quería poner Roma, ahí no cabe. Ahí sí no. De hecho, eso es lo más incoherente que yo he visto. No se puede ser católico y romano al mismo tiempo. O sea, si es católico, es católico. Es universal. Pero bueno, no me voy a fajar hoy con los católicos romanos. El apóstol Pablo veía que el Antiguo Testamento era aplicable de acuerdo a los principios del nuevo pacto, también en el contexto de la iglesia. Vemos en muchos textos del Nuevo Testamento citas completas del Antiguo Testamento, lo cual no debería hacernos echar a un lado el Antiguo Testamento. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando hablamos de guardar el día de reposo, esto obviamente va a impactar la manera en que nosotros vamos a administrar nuestro tiempo. A veces nosotros tenemos, y el pastor Daniel hablaba un poco de eso, vienen objeciones a nosotros. Yo no tengo tiempo para hacer ciertas cosas. El único tiempo que tengo es el domingo. Así que, ¿cómo voy a hacer compras? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Mis amados hermanos, generalmente esas objeciones vienen de un corazón no ordenado. Mucho de nuestra falta de tiempo, y tenemos que reconocerlo con tristeza, se debe a que no somos ordenados en nuestra vida. No somos organizados. Decía el hermano Daniel en esta mañana de cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales. Déjame decirte, cada semana a ti te envían un reporte de cuánto tiempo tú pasaste con el teléfono en tu cara. O sea, no hablando, en tu cara. Y si tú pasas más de 2 horas con el teléfono en tu cara, no tienes razón alguna, así como se dice, no tienes razón alguna para decir no tengo tiempo. Ahora, cuando consideramos el tema del día de reposo, generalmente hay 3 textos que se utilizan como objeción para no guardar este día. Aparentemente, esos 3 textos, que son Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6,
Gálatas 4, versículos 10 y 11, y Colosenses 2, versículos 16 y 17, se presentan como textos que se oponen a guardar el día del Señor. Curiosamente, a lo largo de esta serie, y eso es nuevo, porque generalmente cuando hablamos de eso en tiempos pasados, alguien nos presenta estos textos como una objeción, defendiendo la postura de que el creyente no debe guardar el día del Señor. Curiosamente, nadie los ha presentado. No sé si es que no los conocen o sencillamente por respeto no lo han hecho. Lo cierto es que en esta mañana nosotros queremos hacer un análisis exegético de 3 textos. Si no lo conoces, será bueno que entiendas lo que enseñan esos textos, para que si alguien viene a ti y dice, no, tu iglesia es legalista porque enseñan a guardar el día del Señor. Mira, Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6, o Gálatas 4, versículos 10 al 11, o Colosenses 2, 16 y 17, tú puedas dar una explicación exegética de lo que esos textos están enseñando. Así que todo lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con una explicación exegética a esos 3 pasajes que se presentan usualmente en contra de guardar el día de reposo. Veamos el primero de esos pasajes, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Mis amados hermanos, este es un pasaje importante. Yo quiero que vayas allá. Para el tema que estamos considerando, y de cierta manera entender este pasaje será útil para luego poder interpretar correctamente los otros 2 pasajes. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Alguien puede decir, wow, Joel, ahí sí, mira lo que está ahí. Nadie puede juzgarme en cuanto al día de reposo. Si no quiero hacerlo, lo que tú estás diciendo, nadie debe juzgarme. Ahora bien, ¿qué está enseñando el apóstol Pablo aquí? El problema que Pablo está confrontando en la epístola a los Colosenses era el hecho de que había algunos falsos maestros que estaban tratando de minar la fe de los hermanos, introduciendo en la iglesia una herejía que había sido una extraña mezcla entre gnosticismo y judaísmo. Los judaizantes enseñaban una salvación por obras en la cual era necesario apegarse a las leyes ceremoniales contenidas en la ley de Moisés. Ellos decían, sí, hay que creer en Cristo para ser salvo, pero no es todo lo que necesitamos. Si queremos ser salvos, necesitamos por un lado creer en Cristo y por el otro guardar las leyes ceremoniales que aparecen en el Antiguo Testamento. El gnosticismo, por su parte, estaba dividido en 2 sectores. Fue más famoso el gnosticismo en el siglo III. De hecho, mi amado hermano, oye, presta esto. Si tú ves Discovery Channel, History Channel y todos esos channels, que es interesante, el domingo sus programas defienden la Biblia. Y el sábado hablan en contra de la Biblia. O sea, a ellos no les importa la verdad, a ellos lo que les importa es vender. Así que, pero tú ves allí, por ejemplo, mira, el Evangelio de Santo Tomás, o el Evangelio de San Felipe, o el Evangelio de San Judas, el último que salieron, y ofrecen una lectura, vamos a decir así, alternativa a los evangelios. Déjenme decirles una cosa. No se dejen engañar. Cada uno de esos evangelios fue escrito después del siglo III de los eventos que cuentan los evangelios. Y no los escribió San Felipe,
ni Santo Tomás, ni San Judas, o Judas Iscariote. No los escribieron porque se escribieron 3 siglos después de los eventos. Eran gnósticos que obviamente para enganchar ponían el nombre de algún apóstol, pero no los escribió ningún apóstol. Así que cuando tú ves ahí, la Iglesia Católica tiene escondidos evangelios alternativos. Y tú preguntas, ¿cuáles son los evangelios alternativos? Porque están disponibles en internet. No, Santo Tomás. No, mira, primero no lo escribió Tomás y fue escrito 300 años después. O sea, no puedes comparar los evangelios que se escribieron entre el 60 y el 90 después de Cristo con estos pseudoevangelios que se escribieron 300 años después. Bien, habiendo hecho esta aclaración, dentro del gnosticismo había 2 sectores. Ambos creían una premisa platónica. El cuerpo, la naturaleza corpórea es eminentemente mala. El espíritu es eminentemente bueno. Había un sector dentro del gnosticismo, y les aclaro toda la historia porque Pablo en Colosenses combate a ambas posturas. Por un lado estaba un sector del gnosticismo que decía que aunque la naturaleza, la carne, el cuerpo era eminentemente malo, tú podías hacer con tu cuerpo lo que tú quisieras, que eso no iba a impactar directamente en nada lo que tú eres espiritualmente. Así que este sector del gnosticismo eran ávidos en seguir los placeres de la carne con la convicción de que eso no iba a afectar en nada al espíritu. Otro sector más que enganchaba más al cristianismo enseñaba también que el cuerpo es eminentemente malo y que el espíritu es eminentemente bueno. Pero la manera en que se debía tratar con esa influencia de la carne era negarle todo deseo que tuviera. Ellos promovían la abstención a ciertas comidas y bebidas, así como todo tipo de placer para tratar de alcanzar un modo o nivel de perfección más alto. Para combatir esta enseñanza, esta herejía, Pablo establece en la carta a los Colosenses la superioridad de Cristo, no solo como único Salvador, fiable, efectivo, sino como el único legislador y maestro, de modo que para nuestra salvación y nuestra santificación no tenemos necesidad de ninguna otra enseñanza aparte de la que Cristo ofrece en su palabra. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Esto es importante, mi hermano. Si tú no entiendes esto que estamos explicando, no podrás interpretar bien el pasaje en cuestión. Este es el contexto inmediato. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si alguien tiene una idea, si alguien trae una enseñanza, no importa cuán hermosa pueda sonar a tus oídos, es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Nadie debería movernos de Cristo. Por eso en el capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo lo que un creyente necesita, mi amado hermano,
para su salvación y santificación lo encontramos en Cristo y no necesitamos de nada más. Es en ese contexto que el apóstol Pablo advierte a los hermanos de Colosa que no se deben dejar llevar de aquellos que querían obligarles a abstenerse de ciertos alimentos, a guardar ciertas ceremonias de la ley mosaica que ya no obligan al cristiano. Miren los versículos del capítulo 2, versículos 16 y 17, con lo que ya hemos hablado antes en mente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora bien, hay un par de cosas que debemos aclarar en cuanto a este texto. Lo primero es los tres términos que utiliza aquí el apóstol Pablo: día de fiestas, luna nueva o días de reposo. Estas expresiones son usadas o las podemos encontrar en el Antiguo Testamento para referirse a un grupo de días festivos que los judíos debían guardar como parte de la adoración antiguo testamentaria. Por ejemplo, si vamos a 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 3, allí veremos: el rey constituyó de su propia hacienda para holocaustos de mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. En Isaías capítulo 1, versículos 12 al 14, también se utiliza esta expresión. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dice Jehová, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. La pregunta que debemos hacernos al ver estos textos: ¿acaso se había hastiado Dios de que los judíos usaran el día de reposo para adorarle? No, en ningún sentido. Sobre todo si lo vemos a la luz del contexto de Isaías 58, versículos 13 y 14 que leímos, que estudiamos hace un par de domingos. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir por las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Volviendo a 2 de Crónicas 31:3. Los términos que aparecen en el texto hebreo, cuando fueron traducidos a la Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento, vemos que son similares los términos que se usó en la Septuaginta con los que Pablo utiliza en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. O sea, están hablando exactamente de lo mismo. La frase que aparece aquí en Colosenses 2:17 y que es traducida días de reposo, en realidad es una sola palabra en griega: sábaton. Cuando dice que nadie os juzgue, dice Pablo, si estáis observando las fiestas ceremoniales de la ley mosaica, luna nueva o sábados, es la palabra griega sábaton. Esta palabra no solo señalaba el séptimo día que conocemos como el sábado, hablaba o se incluía en ese término todos los días de reposo de todas las fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento. Todas esas fiestas, Pentecostés, que no, por cierto no era sábado, el Yom Kippur muchas veces no tocaba sábado, la de los tabernáculos, todas esas fiestas eran celebradas y se reconocían como sábado, porque sábado, mi amado hermano, significa descanso.
Algo que debía hacer todo buen judío cuando celebraba esas fiestas era descansar. Era lo que estaba detrás cuando Dios apartó esos días para que el pueblo de Dios en el antiguo pacto celebrara, que descansaran. Ahora dice el apóstol Pablo que todas esas ceremonias que estaban dentro de la ley ceremonial no están aplicantes para el creyente y por tanto nadie debía ser juzgado si celebraba esas fiestas o si no las celebraba. Ahora, eso nada tiene que ver con el día del Señor. El día del Señor no está dentro de la ley ceremonial, el día del Señor está dentro de la ley moral. Pablo en Colosenses está luchando contra los judaizantes que querían añadir al cristianismo una serie de limitaciones y costumbres que eran propias de la religión judía en el antiguo pacto. Incluso no solo parece que Pablo habla sobre leyes ceremoniales, sino también de la tradición oral. Por eso dice que esas doctrinas son doctrinas de hombres y son mandamientos de hombres. Así que Pablo no se está refiriendo al cuarto mandamiento. Se está refiriendo más bien a esas leyes ceremoniales que los judaizantes querían imponer a los creyentes del nuevo pacto. Ahora, una cosa es echar a un lado las fiestas religiosas, las leyes dietéticas, que es de lo que está hablando Pablo, por eso dice, nadie os juzga en comida, y otra muy diferente, echar a un lado la ley moral de Dios. Es por eso que más adelante Pablo ataca el ascetismo, pero al mismo tiempo refuerza la obligación que tienen los cristianos de conducirse delante de Dios de acuerdo a la ley moral de Dios. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, si tú eres cristiano, si has sido redimido por la sangre del Cordero, si has nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, y sigue el texto. En otras palabras, como cristianos, como hombres y mujeres que han sido renacidos a una esperanza futura en el cielo, debemos decir no a las imposiciones ascéticas, pero también debemos decir que no a todos los impulsos pecaminosos del corazón que son contrarios a la ley moral de Dios. Ambas cosas se encuentran en esta carta. Habiendo aclarado Colosenses capítulo 2, yo creo que es momento para que aclaremos lo que enseña Romanos capítulo 14, versículos 1 al 6. Vamos allá. Si en Colosenses el centro de la epístola era una lucha contra los gnósticos y judaizantes que estaban atentando contra la doctrina sana de esta iglesia, el tema de Romanos capítulo 4, versículos 1 al 6, es un tanto diferente. Aquí ya no es la doctrina de los gnósticos y de los judaizantes. Capítulo 14 de Romanos, versículos 1 al 6. Aquí el asunto es de la libertad cristiana. Mis amados hermanos, qué interesante es que después de 2000 años de historia, en la iglesia de Cristo
seguimos luchando exactamente con las mismas cosas. Si por un lado vemos a un grupo de personas en nuestro tiempo tratando de obligar a los cristianos a celebrar fiestas que están en el antiguo pacto, y ahí están los, ¿cómo se llama estos? No solo los adventistas. Los adventistas generalmente entendemos que están fuera del cristianismo, que son una secta. Ellos han querido por muchos años tratar de que los metamos, la iglesia, ¿cómo se llama?, ecuménica, los acepta, pero generalmente los evangélicos decimos y reconocemos que son una secta no cristiana. Pero ahora están los, son judaizantes, los mesiánicos, que están tratando de presionar a la iglesia a volver a esas leyes ceremoniales. Estaba hablando con un amigo que hacía muchos años que no nos comunicábamos, me contactó por Facebook y comenzamos a preguntarle. Era una iglesia pentecostal a la que yo iba a predicar con bastante frecuencia, y de pronto empiezo a preguntar por la iglesia porque estoy preocupado por ellos, y me empiezan a decir que están como nunca, súper espirituales, que han crecido muchísimo. ¿Y cómo le hicieron?, le pregunto yo. Bueno, lo hicieron metiendo las leyes ceremoniales en su experiencia cristiana. Es interesante cómo algo carnal, y es así como lo habla Pablo, o sea, algo que tiene que ver con la carne, de si no como esto, no como aquello, tiene que ver con la carne, no con el espíritu. Pablo en Colosenses dice, dan cierta reputación de conocimiento, pero no ayudan contra los apetitos de la carne. ¿Cómo hace sentir a creyentes que están ahora mejor que nunca espiritualmente? Pero también hay un problema con la libertad cristiana. Si hay creyentes que tratan de restringir la libertad cristiana, hay otros que están tratando de hacer un uso ilegítimo de la libertad cristiana, convirtiéndolo en libertinaje. Así que es curioso cómo seguimos luchando con las mismas cosas que el apóstol Pablo. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 1 al 6. Recuerden que el propósito, el contexto, es la libertad cristiana. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo. Noten cómo el asunto sigue siendo la ley ceremonial. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Alguien puede leer ese texto fuera de contexto, separarlo de su contexto y decirme, ¿viste, Joel? Hay personas que pueden hacer caso del día y hay creyentes verdaderos que pueden hacer no caso del día. No hay ningún problema. Todo está en un asunto de libertad cristiana. Ahora está hablando de que nosotros podemos tomar la ley moral de Dios y poder obedecerla si queremos o si no queremos. Somos libres de hacer lo que nos parezca. Pablo no está hablando obviamente de la ley moral. Pablo está hablando de esas leyes ceremoniales que implicaban comer o no comer cosas y algunos días de reposo. Pablo está siendo sensible
con aquellos judíos cristianos que habían sido salvados y obviamente al haber sido criados en un contexto judío podían tener problemas de conciencia si de plano dejaban de hacer uso de aquellos días y de aquellas leyes dietéticas. Él está procurando ser sensible con ellos de tal manera que podamos respetar eso siempre y cuando lo hagan como parte de su libertad cristiana. En sus inicios la iglesia tuvo que ser tolerantes con los hermanos judíos que se sentían todavía atados a las leyes ceremoniales. Pero noten una vez más que se tratan de asuntos ceremoniales, de leyes dietéticas y de festividades religiosas. Miren el contexto, Romanos 14, 20 al 23. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Los hermanos más fuertes en su fe, o sea, aquellos que tenían un claro entendimiento de que las leyes ceremoniales no estaban vigentes, debían ser sensibles con sus hermanos judíos que todavía se sentían emocionalmente atados a esas leyes ceremoniales. Una vez más, Pablo no está hablando aquí de la ley moral de Dios. El punto focal de su atención son leyes dietéticas y festividades religiosas del antiguo pacto. Apenas unos versículos antes, Pablo establece el hecho de la vigencia de la ley moral como la medida de nuestro amor. Vayan conmigo a Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Estamos en Romanos 14. Yo los estoy llevando un capítulo antes nada más. Mis amados hermanos, este tipo de sermón es sumamente útil para ti. ¿Sabes por qué? Porque no solo te estoy instruyendo a la luz de la Escritura, te estoy enseñando cómo interpretar la Escritura. Se mira el contexto a la hora de analizar e interpretar un pasaje. No puedo aislarlo. Es común la expresión que un texto fuera de contexto es un pretexto. Si alguien toma simplemente este texto de Romanos capítulo 14 y lo aísla de todo su contexto, está enseñando una mentira. Miren el concepto que Pablo tenía de la ley moral. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Hubiera sido un momento ideal para decir, mira, el amor es lo que debe primar en el corazón. La ley ya no aplica al creyente. No hubiera sido un momento ideal para que Pablo aclarara el asunto, pero lo que hizo fue lo contrario, confirmar la ley moral. Él dice que el amor, si quieres saber qué es amor, es cumplir la ley de Dios, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, y yo pudiera añadir para aclarar de la ley moral, porque obviamente, mis amados hermanos, no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. ¿En qué ley aparece? En la ley moral, en los 10 mandamientos. Todo cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mis amados hermanos, ¿cómo tú sabes que amas a tus hermanos? Porque tú no haces nada en perjuicio de esa persona.
tú cumples los 10 mandamientos. Lo mismo se puede decir del amor a Dios. ¿Cómo puede un creyente decir, yo amo a Dios? Bueno, tú tienes a Jehová como tu único Dios. Tú adoras a Dios de acuerdo a lo que Él ha establecido y no pones imágenes delante de ti. Tú respetas el nombre de Dios. Tú te acuerdas del día de reposo para santificarlo. Esas son las expresiones visibles y tangibles del amor a Dios. Y las otras partes de la ley, la forma tangible de que podemos expresar nuestro amor hacia nuestros hermanos. Por eso Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en 2 de Juan, versículo 6, dice, y este es el amor, oye esto, que andemos según sus mandamientos. Obviamente, el Nuevo Testamento no ve el amor como simplemente una emoción que brota en el corazón. Lo ve más allá. Son actos puntuales de obediencia a la ley moral de Dios. Por eso en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo puede ser que ahora, apenas unos versículos más adelante, Pablo eche por tierra uno de los mandamientos de esa ley, que como vimos en un sermón anterior, es una unidad? Mis amados hermanos, el decálogo no son 10 leyes. El decálogo es una ley con 10 acápites. Por eso Santiago dice en Santiago 2, 10 y 11. Cualquiera que guardare toda la ley. Mis amados hermanos, no he citado un texto del Antiguo Testamento. ¿No es verdad? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. Hermanos, ¿dónde está eso? En la ley moral. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La pretensión de que el apóstol Pablo está estableciendo el día de reposo como una cuestión de libertad cristiana, aquí en Romanos capítulo 14, contradice el contexto general del Nuevo Testamento. Dios nunca dejó algo tan serio como su ley moral, como un asunto de libertad y de espontaneidad de los creyentes. No nos imaginamos al apóstol Pablo diciendo, mira, el que no roba, para el Señor no roba, pero el que roba, para el Señor lo hace. Mira, no nos imaginamos a Pablo diciendo, el que no adultera, para el Señor no adultera, pero el que adultera, para el Señor adultera. No nos imaginamos ni por un momento decir a Pablo, mira, el que dice mentira, para el Señor dice mentira. Y el que no la dice para el Señor. Nos sonrojaríamos con tal declaración. La pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos de igual manera cuando se trata del cuarto mandamiento? Porque aquel que dijo no adulterarás, también ha dicho, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si nos escandaliza que Pablo dijera las expresiones de los demás pecados, debería escandalizarnos también de que alguien piense que Romanos capítulo 14 hace del cuarto mandamiento un asunto de libertad cristiana. Mis amados hermanos, ni en Colosenses capítulo 2, ni en Romanos capítulo 14 se está hablando de la ley moral de Dios. Se está hablando de festividades religiosas que los judíos cristianos aún se sentían atados a obedecer. Quiero que por un momento nos detengamos para pensar en las implicaciones que tendría el hecho de que Pablo estuviese diciendo que en Romanos 14, que el cuarto mandamiento ya no está vigente.
Mis amados hermanos, lo que voy a decir es lo que creen algunos. Y lo voy a poner con un hecho histórico real. Tengo un amigo en Cuba que cuando estaba en el seminario, a él lo enviaron a una iglesia. Obviamente no le voy a echar la culpa a mi amigo, lo que pasa es que cuando en ese seminario tenía la práctica de enviarte, cuando una iglesia no tenía pastor, te enviaban a ese lugar, tú ibas y predicabas el fin de semana, o sea, ellos tenían pastor sin autoridad, porque no se podía meter en los asuntos de la iglesia, solo viernes, sábado y domingo. Tú estabas un año allí, y cuando terminabas tu año, regresabas al seminario y al siguiente curso te enviaban a otra ciudad. Así que no vamos a acusar a mi amigo de la falta de instrucción bíblica de esta iglesia. Ellos tienen, la iglesia de la que estoy hablando, tiene un gobierno congregacional. Y de pronto alguien en una junta de negocios, así es como le llaman a las reuniones de la iglesia, se levanta una moción, una propuesta. Mis amados hermanos, miren, aquí todos sabemos, y no estoy dramatizando, estoy diciendo lo que pasó. Aquí todos sabemos que el domingo es un día complicado para nosotros. Todos aquí tenemos animales, era una iglesia de campo. Y el domingo es el único día que tenemos para sacar a las vacas con más libertad y demás. ¿Por qué, no nos reunimos los sábados? Nos reunimos un ratico los sábados por la mañana. No tenía nada que ver con la Biblia, sencillamente era un asunto de una propuesta por conveniencia. Mi amigo lleva a votación, como era costumbre en esa iglesia, la propuesta. Tal cosa sería una blasfemia para nosotros. Como conozco una iglesia que propusieron en una junta de negocios dejar que los jóvenes tuvieran relaciones amorosas y se casaran con no cristianos. Algo, como tú puedes proponer en el contexto de la iglesia algo contrario a la Escritura, directamente contrario. Tiene que haber mucha ignorancia y muchos inconversos también. Bueno, ¿saben qué? La iglesia aprobó empezar a reunirse los sábados. No tenía nada que ver ni con el Antiguo Testamento, yo no sabía nada de eso, sencillamente era un asunto de conveniencia. Lo gracioso es que mi amigo, después que da el resultado de las votaciones, dice, bueno, mis amados hermanos, nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. O sea, ustedes pueden votar todo lo que ustedes quieran. Yo voy a estar el domingo 10 de la mañana. Si tengo que estar solo, voy a estar solo. Mis amados hermanos, si el cuarto mandamiento es echado por tierra, aquí cada uno tiene la libertad de venir el día que desea. Sencillamente, algo como una ley moral se hace agua con azúcar. ¿Y sabe lo que va a pasar a la larga? Que es lo que ha pasado en la iglesia. Los demás mandamientos también se irán por la ventana. ¿Y qué de Gálatas capítulo 4, versículo 10? El contexto es diferente a los demás textos. La temática esencial de la carta de Pablo a los Gálatas es la justificación por la fe sola y no por las obras de la ley. En las iglesias de Galacia, la influencia judaizante fue más poderosa. Esta herejía de creer que la fe más obras es un medio usado por Dios para salvar, estaba minando la doctrina de esta iglesia. Mientras que el evangelio que predicaba el apóstol Pablo era la salvación por gracia, por medio de la fe y punto, los Gálatas decían que la salvación viene dada por la fe en Cristo, más guardar las leyes del Antiguo Testamento. Y lo que Pablo hace en esta epístola es defender que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo
y solo por medio de la fe. Y aclaro, por medio de la fe, no por la fe, sino por medio de la fe. La ley moral de Dios no sirve para justificar. Noten que no estoy diciendo que no sirve para nada. Lo que estoy diciendo es que no sirve para que un hombre pueda ser justificado delante de Dios. Si leemos la carta de Pablo a los Gálatas sin tener en cuenta esto, terminaremos pensando que Pablo es un antinominiano que rechaza la ley en todos sus usos. Y esa no es la idea de la mentalidad del apóstol Pablo. Su tema, mis amados hermanos, en la epístola de Pablo a los Gálatas no es la santificación, es la justificación. Vean el énfasis del apóstol Pablo en este asunto de la justificación por la fe. Gálatas 1:6. Vayan allí. Gálatas 1:6. Y ya yo estoy terminando. Unos minuticos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el tema en cuestión? El evangelio. Ellos se habían olvidado del evangelio, de la gracia de Dios, para seguir un evangelio diferente. En Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5, Pablo narra parte de su vida misionera y toca nuevamente este asunto. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, parte de la ley ceremonial. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Cuál es el tema del apóstol Pablo? El evangelio. Unos versículos más adelante, el apóstol Pablo narra otra historia, donde la enseñanza principal vuelve a ser la salvación por gracia por medio de la fe y no por guardar la ley judía. Gálatas 2, 11 al 16. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mis amados hermanos, estos textos aclaran cuál es el contexto de Gálatas. Está Pablo preocupado por el entendimiento de estos hombres en cuanto a la justificación y a la salvación por el evangelio. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo dice: oh Gálatas insensatos. Y aquí el pastor Sugel traduce esto en nuestro idioma diciendo que Pablo dijo: mis amados estúpidos de Galacia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Y ahí es donde nos encontramos con Gálatas capítulo 4, versículos 10 y 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La enseñanza del apóstol es clara. No puedes creer, por un lado, que obedecer la ley moral te hará salvo. No podemos ser salvos, justificados, sino solo y únicamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su aplicación por el Espíritu, con la fe. Así que no puedes ir simplemente a ganarte méritos, porque ya todos los méritos los ganó Cristo. Así que, mis amados hermanos, obviamente el apóstol Pablo tampoco está echando a un lado la ley moral de Dios. Simplemente está haciendo uso de los valores adecuados, del uso legítimo, tal como lo expresa Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, de la ley. No para justificación. No podemos ser salvos o justificados por cumplir la ley. Solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe. Así que nadie puede imponernos nada para ganarnos más méritos delante de Dios. La razón por la que obedecemos y procuramos guardar los mandamientos es porque ya hemos sido salvados por gracia por medio de la fe. Mis amados hermanos, ¿cuál es la razón por la que yo puedo pararme y los pastores podemos pararnos y podemos decirte, tú tienes que ser fiel a tu esposa y a tu esposo? La Biblia dice, no adulterarás. ¿Cuál es la razón por la que podemos pararnos ante ustedes y decir, tomar lo que no es tuyo es un pecado grosero? Hablar mal de otros, decir mentira, es un pecado contra Dios. Lo podemos decir obviamente porque está en las Escrituras y porque has sido redimido. Tú has sido salvado para hacer buenas obras. Buenas obras no es otra cosa que obedecer la ley moral de Dios. Si no fueras redimido, nosotros tendríamos que hablar en otros términos. Tendríamos que usar la ley como una muestra de que eres un pecador, que has violentado lo que Dios ha establecido y que mereces la condenación eterna, y que a menos que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe por haber violentado la ley moral de Dios, te irás al infierno. Yo sé que en nuestros días hablar del infierno es decir una mala palabra casi. Déjame decirte, mi amigo, que Jesús habló más del infierno que del cielo. Pero debido a que ha sido redimido, entonces podemos presionarte. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y la iglesia dice, amén. ¿Te gustó? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y no oí el amén ahí. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno es saber que nuestra justificación se halla solo por la obediencia de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario y su puesta a nuestra cuenta. Qué bueno es saber que cuando tú, oh Padre, nos miras en Cristo, nos ves santos como Cristo. Y no tenemos que hacer obra alguna para ganar tu favor. Nosotros tenemos en Cristo
todo tu favor, todo tu beneplácito y toda tu misericordia. Qué bueno es saber que por cuanto nos libraste de la esclavitud del pecado en la regeneración, ahora somos esclavos tuyos y podemos servirte y obedecerte y guardar todos tus mandamientos. Concédenos, oh Señor, en tu misericordia, que por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros podamos evidenciar, manifestar cada vez más, oh Dios de gloria, una vida santa, práctica, delante de ti. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.